Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que vea este video. Mi nombre es Nehemías Valencia y se me ha encomendado hablar sobre lo que es el artículo 198 del Código Procesal Penal, el cual dice: no podrán ser utilizados en la investigación o el proceso los documentos y objetos encontrados en el registro que se refieran a: Número 1. Las comunicaciones entre el imputado y sus defensores. ¿Qué tipo de comunicaciones nos refiere este numeral? Podríamos hablar la primera y la que es más utilizada en estos días para comunicarnos podría ser telefónica. Esta no podrá ser utilizada dentro del proceso. Otra podría ser correo electrónico, ya que hay personas también que, dependiendo archivos, información, incluso también se puede tener un chat con alguna persona por un correo electrónico. Y otro que podemos señalar podría ser una carta. Estos son algunos de los ejemplos de los que nos está hablando lo que es el numeral 1, sobre los que no podrán ser utilizados dentro del proceso. En el artículo número 2 de la Constitución nos da el por qué todo esto no puede ser incorporado o utilizado. Dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral. Una conversación telefónica con el abogado o con la familia o con otros de los que vamos a ver más adelante, ¿cree que no sería estarle violando la integridad a la persona al revisar lo que sería una conversación? En el numeral 2 dice: las comunicaciones, dice, escritas entre el imputado y las personas que están facultadas para abstenerse de declarar. Un punto bien importante que nos señala este numeral 2. Las comunicaciones, dice, escritas entre el imputado y las personas. Por ejemplo, el imputado envía una carta familiar donde él puede expresar lo que es cómo está viviendo el proceso en la parte de adentro, si está con detención preventiva, o explicándole a algún familiar algo que quiera que haga por él, algún pendiente que haya dejado, digamos, si él es un empresario o en su trabajo que necesita alguna carta de recomendación donde hable que él es un hombre trabajador. Entonces, este tipo de comunicación, dice el número 2, de que tampoco va a poder ser usada. La que nos habla de la comunicación escrita entre el imputado y las personas que están facultadas para abstenerse de declarar. Acá nos presenta otra palabra muy importante, que es abstenerse. Porque esta palabra nos lleva a irnos a lo que es el artículo 204 del mismo Código Procesal Penal, que nos dice quiénes son las personas que no están obligadas a testificar. ¿Quiénes podrán ser?
o quiénes nos imaginamos nosotros que pueden ser las personas. Según el artículo 204, los que no están obligados a abstener a participar del proceso contra el imputado. El primero, cónyuge, o lo que llamamos también compañera de vida. ¿Quiénes más? Sus hermanos. Ellos también, según lo que nos señala el artículo 204, no están obligados a testificar o participar del proceso. Ahora, también así como el artículo nos señala que ellos no están obligados, también en las líneas siguientes nos dice que no obstante podrán hacerlo si ellos consideran participar del proceso. Dentro de las abstenciones que encontramos, además de los que son los cónyuges y sus hermanos, aparece otra figura que, bueno, en lo personal creo que es algo nuevo para mí, perdón, quienes se podrán abstener de declarar y son ellos, los periodistas. Recordemos que dentro de un proceso o de una investigación, cuando está en curso, siempre hay medios que les gusta encontrar, digamos, si la verdad, o buscar patas y colas dentro de un proceso. Entonces, por ejemplo, un periodista logra contactar con un familiar, con un amigo, alguien cercano, alguien que sabe qué es lo que se está ventilando, y esa persona con la que él contacta le relata todos los hechos. El periodista, según lo que nos dice el artículo 206, dice, tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio, bajo pena de nulidad. Los periodistas, dice, de profesión y aquellas personas que aún siendo otra profesión ejerzan el periodismo. Un dato muy interesante dentro de este proceso. El numeral 3 nos dice, los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que contengan información confidencial relativa al imputado. Este apartado comprende también los documentos digitales, video grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los fines de la restricción. Bueno, aquí nos está hablando prácticamente de lo que ya vimos, de algunos de los tipos de comunicación con las que puede tener él, o algún tipo de archivo. Recordemos que ahora con esto de se envía lo que es una nota de voz por WhatsApp, o se envía algún video de 30 segundos. De eso es lo que nos habla el numeral 3. La exclusión no tendrá lugar cuando se obtenga autorización expresa de su titular. Ojo, aquí nos habla de que si yo como acusado tengo, por ejemplo, un archivo USB, por decirles, y yo como imputado sé que en el archivo van a encontrar algo que en vez de que me afecte a mí negativamente, va a influir
positivamente en el proceso, vengo yo y doy lo que es la autorización. Autorizo para que este archivo sea utilizado. Dice también que se puede utilizar cuando se trate de personas vinculadas como participantes o dentro del delito investigado o de un conexo. Quiere decir que puede ser utilizado si hay más personas involucradas. No solo es un archivo de mi propiedad. El registro y allanamiento deberá realizarse en todo caso con respeto a la dignidad, a la propiedad y demás derechos constitucionales. Los abusos o excesos de autoridad darán lugar a la responsabilidad penal correspondiente. Bueno, creo que eso es lo que veíamos al inicio sobre lo que nos habla este último numeral, sobre lo de que se debe realizar el allanamiento con respecto a la dignidad. Es lo que leía del artículo 2 de la Constitución, que nos dice de que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral. Creo que esa es una de las explicaciones más cortas que se puede dar sobre el artículo 2 de la Constitución, y que vemos cómo se conecta tanto con lo que es el Código Procesal Penal, así como con las diferentes leyes y principalmente con este proceso que estamos viendo y con el estudio que se está realizando de este artículo, así como en la misma ley, como el Código Procesal Penal, se ayuda dentro de los otros artículos que van relacionados con el 198, porque hablar de lo que son las exclusiones de utilización y disposición común, que es lo que nos señala el artículo 198, podemos ver cómo lo hemos conectado con lo que es artículo 2 de la Constitución, el artículo 204 del mismo Código Procesal Penal, con el artículo 206 del Código Procesal Penal. Y así podemos seguir señalando otros artículos que igual nos señalan la incapacidad o incompatibilidad dentro de lo que es las abstenciones para ser partícipe de un proceso. Lo podemos ver también en el artículo 229 del Código Procesal Penal. Creo que esa sería la breve explicación que les podría dar. Espero que les sirva de algo y más que todo que entiendan un poco lo que les he tratado de explicar. Muchas gracias.